Bien, buenos días. Gracias por venir a nuestra fiesta de cumpleaños. Esperemos que nadie le moleste que lo describamos así. El acto empezará con unas palabras del presidente del Comité Español, Sebastián Escarré, seguido de un vídeo de John Denton. Acto seguido cambiaremos el escenario y subirán los tres ponentes de la mesa redonda, que es Josep Puliu, Arantxa González Laya y Guillermo de la Dehesa, aparte de Sebastián Escarré, que moderará, y finalizaremos el acto con las palabras de la presidenta mundial de la Cámara de Comercio Internacional, que es María Fernanda Garza. Pues sin más, cedo la palabra a don Sebastián Escarré. Muy buenos días, señoras y señores. Y ante todo, dirijo un cordial recepción a todos los presentes, congratulándome muy sinceramente del interés que ha movido su presencia a esta cumpleaños, como ha dicho nuestro querido secretario general, a esta conmemoración del centenario de ICC España, que ha contado con el convencido patrocinio de empresas tan importantes como Telefónica, el Banco Sabadell, Uría Menéndez, Quatre Casas y Garrigues, y que como presidente de la Cámara de Comercio Internacional de España agradezco profundamente. Por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento también a la Cámara de Comercio de Madrid por aceptar acoger este evento de conmemoración y el acto de arbitraje internacional ICC Iberian Arbitration Day, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 16 horas. Yo creo que no hay lugar mejor en España para cumplir esos 100 años que este precioso Palacio de Santoña. Así que muchísimas gracias por habernos recibido aquí. Expreso asimismo mi satisfacción por tener junto a nosotros a María Fernanda Garza, nuestra querida amiga presidente de ICC a nivel mundial, junto con Josep Puliu, a Arantxa González Laya y a Guillermo de la Dehesa, que han aceptado participar en la mesa redonda que se celebrará a continuación y que no han dudado, honrando su vocación por el objeto de este encuentro, en aportar su estimada colaboración. Igualmente, mi agradecimiento a John Denton, secretario general de ICC, que por motivos de agenda y de distancia en el día de hoy se despertará en Washington después de haber hecho un periplo por Iberoamérica la semana pasada y que no ha querido dejar de estar presente a través de un vídeo que expondremos a continuación. Para aquellos asistentes que nos acompañan hoy y que no son miembros de la Cámara de Comercio Internacional o que no lo son todavía, diré que esta organización internacional se constituyó en París hace más de 100 años, en 1919, y lo hizo con el carácter jurídico de asociación y con los fines básicos de promover un comercio internacional abierto, hoy diríamos que un comercio multilateral y basado en reglas y de crear instituciones que faciliten los intercambios comerciales. En 1922 se creaba el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, que hoy conmemoramos. Desde entonces, los españoles han participado activamente en la labor de la Cámara de Comercio Internacional, ya sea en las deliberaciones que conducirían a la elaboración de las reglas de los Incoterms, mundialmente conocidas y utilizadas por las empresas, como en la promoción del arbitraje como vía alternativa para resolver los conflictos derivados de las relaciones comerciales globales, siendo España actualmente el tercer usuario de arbitraje de ICC en el mundo arbitral. En 1986, al celebrarse el primer centenario de las cámaras oficiales de comercio en España, muchas de ellas actuales miembros de ICC España, en el discurso ante la 7ª Conferencia Internacional, que con tal motivo se celebraba en Barcelona, Su Majestad, el rey Juan Carlos I, destacó que aquellas cámaras habían asumido un papel importante en esa internacionalización de la economía española por ser un gran instrumento para facilitar
el acceso de nuestras empresas a todos los mercados. Los empresarios eran, en su opinión, el motor esencial e imprescindible para el desarrollo y la mejora del bienestar de todos. Inconcebible sin una mayor cooperación internacional que, liberalizando el comercio mundial, dé lugar a una mejor y más eficaz utilización de los recursos, que promueva los necesarios flujos de capitales entre Estados y tenga muy en cuenta los problemas del tercer mundo, cuyo desarrollo futuro no es solo una cuestión de justicia, sino un elemento esencial para el mantenimiento del equilibrio y de la paz mundial. Creo sinceramente que hoy puedo suscribir totalmente esas palabras al conmemorar el centenario de este Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Incluso en los momentos más complejos, al límite de las capacidades institucionales, personales y económicas durante las guerras, ya sea la civil española o la mundial, ni la Cámara de Comercio Internacional ni su Comité Español dejaron de trabajar en favor de sus ideales fundacionales. La persistencia que antes nos hablaba nuestro querido secretario general ha sido una constante y hemos permanecido en los momentos más difíciles. Por ello, recordando el pasado, pero mirando al futuro, nos anima a saber que la sede internacional está considerando a la ciudad de Madrid como futuro hub de un proyecto global dedicado al turismo como sector integralmente internacional de la economía global. El turismo es un sector vital en España. Ya lo vio uno de los precursores del comité, nuestro primer secretario general de este comité en el año 1922, el también mallorquín Bartolomé Amengual. Tenía una visión muy clara de lo que se podía hacer para acercarnos a un futuro mejor. Lo dejó escrito en 1903 en un libro titulado La industria de los forasteros, siguiendo el ejemplo de Suiza, de Italia o de Francia. En su capítulo Lo que hay que hacer, dice que en Mallorca no tenemos ni la grande ni la pequeña industria de los forasteros. No hemos de sonrojarnos por ello. Casi todo el resto de España se halla en este punto al mismo nivel. Al fin y al cabo, las industrias no son desconocidas en nuestra amada Roqueta, mientras que en muchas provincias se vive exclusivamente de la agricultura, que es casi como no vivir. Carecemos en absoluto de organización colectiva para ejercer con honra y provecho la industria de los forasteros. Y no obstante, Mallorca es una de las regiones del globo terráqueo que mejores condiciones ofrecen para la explotación de la famosa industria del turismo. Es una industria que conozco bien, al haber sido consejero delegado y vicepresidente durante 19 años del principal grupo hotelero de este país, y puedo por ello confirmar que aquellas intuiciones de Amengual hace casi 120 años eran muy acertadas. Hoy, el turismo es el motor de nuestra economía y un garante de la paz mundial. Por ello, celebramos esos 100 años de historia en favor de la industria, del comercio, de los servicios, de la paz, del bienestar y de la conciliación económica mundial a través de nuestra colaboración constante con la sede internacional de la Cámara de Comercio Internacional. Debo por ello también dar las gracias a todos los que han dado contenido y vida en el comité en estos 100 años. Desde los presidentes que me han precedido, los vicepresidentes, secretarios generales, disculpas. Disculpas. Vicepresidentes, normalmente tengo buena voz. Secretarios generales, restantes miembros de las juntas directivas o los empleados que han aportado
su trabajo. Esto lo necesitaré para moderar el coloquio. He debido haber estado hablando mucho esta mañana. Pues a toda esa gente que ha aportado su trabajo a este comité, hasta las empresas o cámaras de comercio que han creído en los objetivos fundacionales, siendo miembro de ICC España, consolidándola como la entidad representativa que soy. Todo este esfuerzo nos ha permitido crecer y asentarnos en nuestro mercado, pero también ampliar el impacto de la sede internacional de la Cámara de Comercio Internacional en el mundo, no solo en España, sino también en Iberoamérica. No solo ante las grandes empresas, sino también ante las pequeñas y medianas empresas. No solo entre el gran público, sino también ante instancias gubernamentales que pueden afectar al libre comercio, como la Organización de Naciones Unidas, el G7, el G20 o la Organización Mundial de Comercio, que la escuchan porque saben que 45 millones de empresas de diferentes países, sectores y tamaños respaldan estos puntos de vista institucionales de la única institución que las representa. La reciente creación de la Fundación Mercaderes de la Paz, de la Cámara de Comercio Internacional, de la que tengo honor de ser patrón junto con otros 5 personas, tiene como fin promover el desarrollo de una economía abierta, equilibrada y sostenible que ayude a mejorar la vida de los hombres, especialmente en los países en proceso de reconstrucción tras un conflicto o a raíz de un proceso de reforma económica. También la promoción de la paz y prosperidad en el mundo mediante la promoción de relaciones comerciales y económicas entre las naciones y la promoción de formas alternativas de resolución de litigios, la formación y educación de los agentes del comercio internacional. Con gran satisfacción les invito, pues, a leer la publicación elaborada para esta ocasión sobre la historia de ICC España y que recoge los hitos más importantes de este comité desde su fundación en 1922 hasta nuestros días. Estas páginas son un breve recordatorio de lo vivido y se ofrecen con el deseo de que sirvan de estímulo para un futuro largo y fructífero donde el comercio global y el mundo empresarial faciliten la paz mundial, la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la desigualdad en el mundo. Muchas gracias. Pues invitaría a los miembros de la mesa redonda que suban. Vemos el vídeo. Bueno, si quieren ver exacto, el vídeo lo verán mal desde aquí. Y el vídeo es un mensaje de 4 minutos de John Denton, secretario general del Comité de la Cámara de Comercio Internacional, no del Comité Español. Empecemos. En inglés. Changes have also occurred
no lo hemos hecho a propósito, ponerlo bajito para que la gente esté en tensión, pero en todo caso, si quieren verlo después, como lo tenemos grabado, lo pondremos en nuestras redes sociales para que ustedes puedan revisarlo y disfrutarlo más. En todo caso, pido ahora a los ponentes que suban y tomen asiento. Pues buenos días de nuevo. Ya he recuperado mi voz, gracias a Dios. Nunca me había pasado, pero lo bueno es que ahora no solo soy yo, sino que a nuestro querido también expresidente de la Cámara de Comercio Internacional, Guillermo, tiene las cuerdas vocales también tocadas, con lo cual, Guillermo, siéntete cómodo de intervenir cuando quieras, si quieres intervenir según tu voz te lo permita. Mientras tanto, tenemos aquí convocados un lujo de mesa redonda de ponentes para hablar de lo que nos ha comentado nuestro querido secretario general John Denton cuando hablaba que el comercio es el garante para que haya paz en el mundo, paz y prosperidad. Así fue como nuestros predecesores hace más de 100 años idearon la Cámara de Comercio Internacional y es como seguimos defendiéndolo, ¿no? El comercio como motor de la paz y la prosperidad. Sobre eso vamos a hablar, ¿no? Y para ello contamos en esta mesa con Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, pero mucho más importante, la actual decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de Sciences Po en París. Contamos también con Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, y con Guillermo de la Dehesa, presidente de honor del Consejo Rector Internacional del Instituto de Empresa University, de la University, y presidente de ICC España del año 1992 al año 2008. Voy a hacer una serie de preguntas para facilitar este debate, pero también, por favor, sentiros cómodos de comentar cuando queráis. Cogéis el micro sobre lo que haya opinado cualquiera de los otros ponentes, ¿no? La primera parte sobre la que quisiera que nos centrásemos es el comercio, precisamente como ayuda para combatir la desigualdad en el mundo. Hemos tenido el honor de tener una recepción antes de llegar aquí con Su Majestad el Rey en Zarzuela, donde estábamos todos nosotros y comentábamos sobre las bondades y los retos que ha supuesto la globalización en este mundo. Pero todos hemos coincidido en que la globalización con la que nos hemos encontrado en los últimos 30 años y, desde luego, a principios de este nuevo siglo, ha sido el gran motor para un avance en la lucha de la desigualdad de la riqueza como nunca había pasado en este mundo. Pero después de 2 décadas en las que la desigualdad mundial estaba disminuyendo a unos pasos agigantados y buenísimos, la pandemia, el COVID, ha alterado la tendencia a nivel mundial y el 1% de la población ha recogido el 27% del crecimiento en estos últimos 3 años. En la actualidad, 3.311 personas acumulan el equivalente al 13,9% del Producto Interior Bruto mundial. Una concentración de riqueza sin precedentes en la historia. 13.300, un 14% del PIB mundial.
Frente a eso, las primeras preguntas que quisiera abordar es cómo veis si es realmente el comercio la mejor herramienta contra la desigualdad y para seguir reduciendo su reducción, o si el comercio solo ayuda a las grandes multinacionales y a unos pocos. Arantxa, por favor. Bueno, yo primero daros las gracias por permitirme volver a mis antiguos amores, que es el comercio internacional. Un amor que no he olvidado a pesar de haber tomado un pequeño atajo por la geopolítica, pero es interesante ver la manera en la que la geopolítica y la economía están en estos momentos convergiendo y interactuando de una manera que puede llevarnos por derroteros que creo que serían peligrosos. Y una de las razones por las cuales puede llevarnos por derroteros peligrosos es porque quizás hemos, en algunos lugares de este planeta, no en todos, pero en algunos lugares del planeta hemos puesto mucho énfasis en la importancia de la apertura comercial para generar empleo, para crear crecimiento, para reducir la pobreza. Y eso es cierto, pero también es cierto que la competencia que se genera cuando uno abre su mercado y lo expone a la competencia de países terceros también contribuye a generar desempleo, cambios estructurales que hay que saber gestionar. Y lo que nos ha ocurrido en estas últimas décadas es que quien ha sabido gestionar todo ese cambio, acompañando la apertura comercial con políticas públicas, tiene hoy un apoyo grande y una legitimidad grande para la apertura comercial en su país, en sus países, y quien ha trabajado mucho en la parte de apertura comercial, pero no ha sabido o no ha podido o no ha querido trabajar en las políticas públicas fiscales, educativas, infraestructura, que tienen que acompañar a la apertura comercial para que toda esta competencia, competitividad, empleo, crecimiento, reducción de pobreza funcione, tiene hoy un problema de legitimidad de la apertura comercial en su país. Y lo digo con algunas cifras, y para no mirar fuera de la Unión Europea, para que no parezca que estamos aquí mirando o enseñando con el dedo a países determinados, mirémonos a nosotros mismos en la Unión Europea. Miraba las cifras esta mañana. Bulgaria tiene el doble de desigualdad de ingresos per cápita que Eslovenia, el doble. Lituania, el doble de Finlandia. Y la política comercial en la Unión Europea es una y la misma. Luego hay quien con una política comercial abierta, de mercados abiertos, con reglas de juego claras, consigue una distribución de los beneficios de esa apertura más igual que otros países. Luego, lo que necesitamos para mantener la legitimidad de la apertura comercial a futuro es mercados abiertos y políticas públicas fuertes. Sobre todo si lo que necesitamos, es que el 95% de las empresas en nuestros países, que son pequeñas y medianas empresas, conviertan esta oportunidad que supone el comercio internacional en beneficios para su empresa, pero también con ello contribuyan a beneficios para su país. Josep. Sí, vamos a ver. En primer lugar, gracias, Sebastián, por invitarme aquí. Yo probablemente es el que menos sabe de todas estas cosas de alto nivel, porque me he dedicado a hacer la práctica, es decir, ayudar a través del banco a que las empresas se internacionalicen y que aumenten sus exportaciones, y porque esto, de alguna manera, pensaba, y sigo pensando, es lo que hace crecer el país, hace crecer el bienestar y hace crecer el bienestar de todo el mundo. Por tanto, eso vaya como primera premisa, ¿no? Claramente, antes de ser banquero fui profesor de economía y entonces todavía me acuerdo de las cosas que enseñaba,
y era un firme defensor del libre comercio, porque en el libre comercio está el crecimiento, y en el comercio entre las naciones y en el comercio entre las empresas es lo que causa el crecimiento. Claramente, en los últimos 20 años ha sido dominante la ideología en el mundo de la globalización, es decir, el mundo se ha globalizado, y se ha globalizado a través del comercio, a través de las comunicaciones, de lo que sea, y esto ha sido, y gracias a esto hemos vivido una reducción de la pobreza mundial muy importante y una generación de clase media mundial también muy importante, que ha sido un factor adicional de realimentación de todo este crecimiento. Lo más importante de todo es el crecimiento de la clase media en Oriente, especialmente en China. La gran parte del mil millones de personas que se han incorporado a la clase media durante los últimos años, pues una gran parte eran chinos o de Vietnam o del sudeste asiático. Pero lo cierto es que se ha vivido gracias al comercio que se ha establecido, sobre todo entre los países de Oriente y los países de Occidente, y entre nuestros países de Occidente mismos, un gran progreso, y un gran progreso económico. Quizás, como decía Arantxa, hay algunas cosas que se han olvidado y ahora salen, ¿no? De estas cosas que se han olvidado. Una de las cosas que se han olvidado es que, bueno, eso es favorable al crecimiento, pero no dice nada de cómo se reparte este crecimiento en cada uno de los países beneficiados. Puede ser de una manera, depende de cómo empiecen y de cómo acaben. Y entonces, pues estos grandes crecimientos también generan, en muchos casos, si es muy dispar la distribución de estos crecimientos, pues crean inquietudes en algunos de estos países. Como has dicho antes, me parece muy bien, pues aquellos países que han tenido o tienen algún tipo de forma de cohesión social, pues este crecimiento no genera problemas. En aquellos países que no tienen esta forma de cohesión social, pues sí genera problemas. El proteccionismo sale como consecuencia siempre de una defensa ante los efectos perjudiciales o los efectos negativos que sobre algunas clases sociales o sobre algunos grupos de población puede tener el libre comercio. Estados Unidos, nosotros vivimos detrás de la ola de Estados Unidos esta, ideología, por decirlo así, que nos fue beneficiosa de la globalización. Pero también es en Estados Unidos donde hay unas clases que no están protegidas, como decías tú, no tienen protección, el capitalismo sin protección, y estas son aquellas que han motivado de alguna manera el soporte político a las posiciones proteccionistas de la época de Trump. Y eso pues es negativo para el país, pero es negativo para el mundo. La respuesta, en resumen, no hay que confundir lo que genera un gran crecimiento, que es para lo que estamos en la Cámara de Comercio, de qué manera se hace y se consigue la cohesión social en cada uno de los países, que es problema de las políticas sociales de cada país. Buena forma de concluir, Josep. Enlazando precisamente con lo que comentabas de esa clase media. Comentabas cómo el gran crecimiento de la clase media ha venido en Asia. En el año 2000 nos encontrábamos que en Asia había 75 millones de personas en esa clase media, para que en el año 2020 se haya crecido a 1.100 millones de personas, y lo más importante es que se prevé que para el año 2030 alcancen los 2.500 millones de personas que sean clase media. El crecimiento de la economía mundial vendrá de esa nueva CIA, de China, India y el resto de Asia, gracias a ese grandísimo crecimiento de la clase media en esos países. Para poneros un ejemplo, en la India cada 7 días está naciendo un unicornio, una startup que de repente se convierte en ese billón de valoración. Pero al mismo tiempo nos encontramos que a finales de este siglo, según otras fuentes, si continuáramos con este ritmo de natalidad, se prevé que China perdiese la mitad de su población total
debido al envejecimiento de la población actual y a su política de un solo hijo, mientras que África sea la que provea el 90% a final de este siglo del crecimiento de la población mundial. Por tanto, mi pregunta es, ¿son Asia y África el futuro epicentro del comercio mundial, Arantxa? ¿Y el más uno u otro? ¿O cómo lo ves? Bueno, Asia es ya el epicentro del comercio mundial. Es más del 42% de las exportaciones en el mundo y más del 38% de las importaciones en el mundo. Y además Asia es China, que lo vemos y lo escuchamos constantemente, es India, que discretamente no habla del comercio internacional, pero que cada vez está participando más en el comercio internacional, cierto desde un punto de entrada muy bajo. Pero es que Asia es también Indonesia, Malasia, es Singapur en el tema tecnológico fundamental, Asia es Taiwán, Asia es otros más pequeños que vemos menos, Camboya, Laos, es Tailandia, pero que si sumamos todo eso es el gran motor del comercio internacional hoy. Ahora, para que lo siga siendo en el futuro, que es la pregunta, yo creo que eso va a depender de tres factores fundamentales. Uno, tú lo has mencionado, es la demografía, descendente en China, ascendente en la India. Luego hay también que hacer un análisis más fino. Va a depender de la geopolítica, porque también estamos viendo cómo la geopolítica está teniendo un impacto, por ejemplo, en el sector tecnológico ya muy claro, de fragmentación reglamentaria internacional, que eso va a construir nuevas barreras al comercio, y va a depender también de la estabilidad política, que también es un factor que juega en Asia. Pensábamos que no jugaba en Asia, pero estamos viendo también, estamos asistiendo a esta onda expansiva de la fragilización de los sistemas nacionales que el COVID ha traído, y lo estamos viendo también en un país como China. En África, el comercio es una gran oportunidad. África ha hecho un ejercicio muy inteligente construyendo el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, que es una precondición para que África pueda ser un actor importante en el comercio internacional en ambas direcciones, exportaciones e importaciones. Y eso va a depender de la capacidad que los países africanos tengan de implementar este acuerdo, es decir, de integrarse desde el punto de vista comercial, de acabar con la fragmentación de más de 40 países, muchos de ellos de talla muy pequeña, pero que juntos suponen un enorme mercado continental, y va a depender también de las inversiones que se hagan en infraestructura, infraestructura dura e infraestructura blanda, empresas capacitadas para internacionalizarse, pero es la gran esperanza y el gran mercado del futuro, que es la razón por la cual un país como España tiene que preocuparse más de este continente vecino, del que estamos más cerca acá en Madrid que de París, que se llama África. Josep, como empresario, Mira, como nosotros... gran banquero, antes nos comentabas en la recepción cómo el Sabadell es el gran banco de los exportadores españoles. ¿Cómo habéis ayudado, ¿no? ¿Cuál es tu visión de cómo están posicionadas las empresas europeas y ante todas las españolas para captar estas oportunidades en Asia o en África? De los exportadores y entre ellos de las empresas turísticas, como tú sabes. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a ver, en Oriente nosotros íbamos y todavía vamos con cierto retraso con respecto a nuestros competidores más inmediatos, que son competidores amigos, digamos, que son Italia, Francia y Alemania, ¿no? Pero sí que ahí tengo que decir que el Banco Sabadell en su momento fue el primer banco que abrió una oficina en Pekín, en Beijing, y otra en Hong Kong. Y el motivo de estas oficinas no era para hacer el comercio, sino básicamente el fomentar el comercio
y fomentar las posibles inversiones que pudieran tener sentido para empresas españolas en aquella zona, viendo que el desarrollo futuro, como ha sido, ya os hablo de una apertura que hicimos hace 20 años, que durante los próximos años China en aquel entonces era simplemente la fábrica de Europa, un lugar donde íbamos las diferentes empresas a buscar una mano de obra más barata y eficiente para producir los productos que se podían diseñar y vender en los mercados occidentales. Después de esto, y con la política de Xiaoping, se vio también que el Oriente, y con Vietnam, por ejemplo, no solamente China, Vietnam se desarrollaba como una economía absolutamente abierta, saliendo del comunismo, pasa a ser una economía absolutamente abierta y se desarrolla a una velocidad también de vértigo, al igual que Corea, ¿no? Entonces, estos países, al final, de ser fábricas del mundo, pasan a ser también, como consecuencia de lo que les decía antes, de la creación de una potentísima clase media, pasan a ser un gran mercado para el mundo. Entonces, las empresas españolas de consumo, los hoteleros, pero también las empresas de lujo, las empresas de diferentes cosas, han hecho apuestas importantes en China. Las empresas francesas lo hicieron ya, con mucho más antelación. Las empresas alemanas en bienes de equipo. Las empresas españolas en la licitación de construcciones de bienes de equipo y de las ingenierías españolas están en China desde hace más de 20 años con mucho éxito. Por tanto, estamos allí, algo retrasados, pero estamos allí en los dos componentes, es decir, el componente de la inversión en plantas para poder producir más barato y poderlas vender en nuestros mercados, como también en la venta de productos fabricados en nuestro país o en nuestros países europeos y que se venden en este gran mercado que es Asia. Cuando digo Asia hablo de China, Vietnam, etcétera. También tenemos una oficina en la India, también fuimos el primer banco que abrió una oficina en la India. De India no se habla, pero India es un país que, de las perspectivas que tenemos, que veo yo para las empresas en los próximos años, India es el país que crece. La demografía es muy importante a la hora de determinar qué es lo que pasa en el mundo. Por tanto, la India es un país que crece, es un país, digamos, democrático, algo caótico, pero que tiene una capacidad de producción importantísima y, por tanto, no podemos dejar de ver que en este ecosistema comercial la India va a ser uno de los sitios o uno de los países de más atención para nuestras empresas en ambos sentidos, ¿no? En cuanto a África, el banco, o sea, yo creo, no conozco muy bien. Las empresas españolas están más presentes, en cambio, en el comercio con África que las empresas europeas, un poquito más, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, quiero decir, porque no tiene mucha importancia, porque el mercado africano es un mercado pequeño. Los países son pequeños y el volumen de su PIB es pequeño y, por lo tanto, eso hace que no tengan mucha importancia. Para España tiene mucha importancia los países del Magreb, Marruecos y Argelia. No nos gusta que no tengan frontera entre ellos, es decir, de las pocas fronteras que no se puede cruzar y que tengan esta gresca permanente, ¿no? Pero para España tan importante es Marruecos como importante es Argelia, desde muchos puntos de vista, tanto por en Marruecos las empresas han puesto fábricas, digamos, de alguna manera más cercanas que las que se pudieran establecer en Oriente, pero también con unos costes más reducidos y, por tanto, con esto las empresas contribuyen al desarrollo de Marruecos. Argelia tiene una relación, digamos, o tenemos una relación de intercambio energético y de exportaciones españolas también muy importante. Tanto yo creo que para España y para Europa, África, como tú dices, es de futuro, pero de presente seguro que es el Magreb. Muchas gracias. Quisiera pasar ahora a hablar de polarización, de fragmentación, del equilibrio mundial. Desde el 2008 nos encontramos con mucha mayor fragmentación y con polarización. Y en el siglo XVIII, Montesquieu nos hablaba de los peligros que representa un gobierno despótico y la necesidad de nivelar el poder, definida en su famosa doctrina de separación de poderes. En el mundo occidental se ha basado en estos tres principios esenciales: esa separación de poderes, la alternancia de poder y al mismo tiempo el rule of law, el Estado de Derecho.
Pero frente a esto nos encontramos que tanto en Rusia como en China, tanto Putin como Xi Jinping se mantienen ya siempre en el poder, saltándose las propias constituciones, y mientras que los presidentes de los otros países occidentales van rotando continuamente. Además, nos encontramos con una alianza China-Rusia de cada vez más potente frente a una creciente disociación, el famoso decoupling entre China y Estados Unidos, que había sido uno de los grandísimos motores de crecimiento en los últimos 20 años y que había funcionado hasta ahora, ¿no? Frente a eso, os quisiera preguntar si todas estas tensiones actuales pueden o ponen ya en peligro la paz mundial. ¿Hay más o menos peligro que hace 100 años cuando nos fundamos y si podemos seguir siendo los mercaderes de la paz, como se autodenominaron los fundadores de la Cámara de Comercio Internacional en 1919, cuando se fundó, ¿no? ¿Cómo veis la situación actual? Bueno, es cierto que estamos viviendo un momento de cuestionamiento doctrinal de la doctrina en la que hemos vivido desde el punto de vista económico y comercial desde la caída del muro de Berlín. Y si tengo que definir esa doctrina cuando cae el muro de Berlín, tendría 4 elementos fundamentales. Esta doctrina, evidentemente, está salvaguardada por un poder hegemónico, entre comillas, benévolo, que es Estados Unidos, que es quien de alguna manera se ocupa de mantener un cierto orden en el sistema, y este sistema tendría 4 elementos. En primer lugar, la idea de que la regla de base es la apertura y que el cierre de mercados es una excepción, y es una excepción que está reglamentada. En casos muy tasados se cierra. El segundo elemento doctrinal es que hay un sistema y todo el mundo converge en ese sistema. Y ahí entra en la Organización Mundial de Comercio China, y entra Taipei, y entra Vietnam, y entra Rusia, y entra Kazajistán. Esto es lo que yo he visto en el espacio de mi vida en la Organización Mundial de Comercio. Todas estas cosas, en el espacio de 8 años, todas estas cosas ocurren. Un sistema y todos convergen en este sistema. Un tercer elemento que es un equilibrio entre mercado y Estado que da más peso al mercado que al Estado. Y un cuarto elemento que es la eficiencia y la competencia sobre la geopolítica. Bueno, esta era la doctrina en la que hemos vivido y en la que hemos conseguido reducciones masivas de la pobreza en el mundo, en la que hemos conseguido un incremento exponencial de las clases medias en el mundo. O sea, ha sido una época, de alguna manera, de gran estabilidad y crecimiento. Ahora estamos entrando en otra fase. ¿Cuánto de esa otra fase sabemos? No sabemos mucho, pero tenemos 4 pistas. La primera es que frente a la regla de abierto y como excepción cerrado, por lo menos en el tema tecnológico, vemos cerrado y la excepción abierto. ¿Y cuánto es este espacio tecnológico? ¿Es solo el espacio militar? ¿Es también la tecnología que tiene un doble uso militar y civil? ¿Es también la tecnología en el espacio civil? Pregunta, no lo sabemos. Es un mundo o una doctrina en la que no vamos hacia un sistema, sino que hay distintos sistemas y hay que buscar la coexistencia de esos sistemas, cualesquiera que esos sean. En el equilibrio entre mercados y estados hay cada vez más de Estado y además, en algunos casos, y es normal porque en el tema tecnológico se necesitan inversiones masivas y tienen que ser con una parte de políticas públicas, pero junto a ello, lo mismo la transición energética, pero junto a ello vemos el retorno de las políticas proteccionistas, políticas industriales proteccionistas clásicas. Y ahí tenemos el ejemplo del Inflation Reduction Act en Estados Unidos y el impacto que esto va a tener sobre la Unión Europea. Y, desde luego, hay mucho más de geopolítica que en el pasado sobre la economía. ¿Cuánto de esto va a cimentarse? ¿Cuánto de esto va
a dar lugar a un nuevo momento doctrinal. Es una cuestión que está abierta y que para un país como España, y dentro de España, y cuando digo España digo la Unión Europea, tiene que ser un motivo de activismo en el espacio económico comercial internacional profundo, porque cualquiera que sea la cimentación de esa nueva doctrina internacional va a tener unas graves repercusiones, puede tener graves repercusiones sobre Europa y, por lo tanto, sobre España. Josep, hemos pasado de un mundo globalizado a un mundo interregional, con 3 áreas claras de Asia, Europa y Américas. Vamos a ver, no me gustaría que fuera así, pero es un poco así, ¿eh? Es decir, las empresas empiezan a tomar dentro de su marco general de actuación, pues riesgos que antes no tenían. Es decir, nosotros partiendo de una situación de donde esta apertura, este único sistema, el mercado, todo esto, pues nos lo creíamos muy bien. Habíamos quizás sido algo naïfs en general con respecto a algo que después ha aparecido, que es los problemas de las cadenas de suministro, los problemas de dónde están las materias primas, y todo eso, pues las empresas empiezan a pensárselo de maneras diferentes, y los políticos también, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de mercado, de competencia y siguiendo las reglas de la competencia, pues sí, muchas empresas están hoy pensando a la hora de ampliar su negocio, en ampliarlo en vez de en el lejano oriente, pues de quizás poner la fábrica pues no sé, entre Turquía, Marruecos o Argelia, porque son países más cercanos que diversifican el riesgo de suministro. Por tanto, la búsqueda de la diversificación, que esto me hablabas tú antes, de que buscabas la diversificación, pues ante un tema que ha cogido por sorpresa, ¿no? Una guerra en Europa, que es precisamente con el país con el cual había un ligamen energético casi absoluto, por tanto que nos pone en duda una de las políticas de intercambio, pues eso sin duda cambia el paradigma de las empresas, de los países, y se va a notar, lo que, como decía al principio, esto, si por un lado vamos a irnos adaptando a esto, por otro lado, yo creo que las reglas estas que tenemos que, en Europa sobre todo, y en España más, estar muy atentos y ser muy defensores y hacer activismo, como decías tú, sobre el mantenimiento de las reglas aquellas que nos habían mantenido y que nos llevaban al bienestar común, que es esto de la apertura como base, el que has dicho tú, del sistema único para todos, el mercado es lo primero, y evidentemente que la eficiencia y la competencia es lo que hace que los países progresen. Y claro que la competencia y la eficiencia lleva a una cierta igualación de los salarios. Claro que ha sido perjudicial, pues, para Occidente, para los salarios en Occidente, y esta es la causa en América. ¿Por qué se quejan? Bueno, porque los salarios están muy bajos. Y en Europa, ¿por qué nos quejamos? Porque los salarios no han aumentado. La productividad, pues, ha aumentado lo que ha aumentado, pero los salarios no han aumentado. ¿Y por qué? Porque hay la competencia de los bienes producidos en los países que tienen salarios más bajos. Ya van subiendo los salarios como consecuencia del mercado en los países como China o del este asiático, pero no a la rapidez que sería deseable, ¿no? Pero, a pesar de todo, una vez más, el tema de los salarios, pues es el tema de los salarios, cada país tiene que arreglarse de la manera que quiera, pero lo que tenemos que estar es, a pesar de que a nivel de empresa vamos a ir tomando decisiones más regionalizadas como consecuencia de una búsqueda de menores riesgos o de diversificación de riesgos, porque aunque el mundo es global, pues nos tememos que pueda incrementar esta tensión entre China y los Estados Unidos. Europa tiene que estar por encima de esta tensión, porque Europa, pues, con el resto del mundo tendríamos que mantener la posición precisamente contraria a esta polarización. Por último, os quisiera hacer una pregunta a cada uno sobre la situación económica mundial. No podemos
tratar el momento, como ya acabas de comentar, de una inflación que está creciendo continuamente y los problemas de cadena de suministros que no paran. Mientras tanto, las políticas monetarias se centran en combatir la inflación, aunque la inflación en Estados Unidos está motivado, como has comentado, por el incremento de salarios, mientras que la inflación de Europa es por el problema energético, pero están centrados esas políticas monetarias a la hora de combatir la inflación. Todos los bancos centrales están subiendo sin precedentes los tipos de interés, una subida que en tan escaso periodo de tiempo no se había dado en la historia, ¿no? Y por otra parte nos encontramos frente a esas políticas monetarias, unas políticas fiscales por parte de los gobiernos occidentales que son totalmente contrarias y distintas a lo que los bancos centrales, por su parte, están haciendo, ¿no? Ante eso, Josep, como buen banquero, ¿por qué se contradicen las políticas de los bancos centrales y los gobiernos, unas para luchar contra la inflación y otras para facilitar el crecimiento? ¿Con qué nos hemos de quedar? Hombre, que por qué se contradicen está muy claro, ¿no? Yo os voy a contar un poco por qué los bancos centrales no pueden hacer otra cosa. Hay dos tipos de inflación actualmente en el mundo, ¿no? La inflación de Estados Unidos, la de Europa. La inflación no viene solamente de la guerra de Ucrania, ya estaba un poquito antes, y ya se veía venir como consecuencia de la salida de la pandemia, ¿no? Y como consecuencia, se han producido dos hechos como consecuencia de la pandemia. Un hecho que fue, digamos, el parón a las entradas migratorias en los Estados Unidos, y por otro lado la salida de más de 1 millón de personas del Reino Unido, y cuando estaban fuera han cambiado las reglas de migración. Esos temas son muy importantes porque explican el tipo de inflación de demanda que tienen, o de sueldos, perdón, el tipo de inflación de salarios que puedan tener en Estados Unidos o que van a tener en Inglaterra, porque simplemente pues, en un momento determinado, cuando sube la demanda global, se encuentran con que no hay personal para poder cubrir las posiciones. Por tanto, ese era uno. Ahí tienen... Esta tiene un remedio que políticamente no gusta, pero hay un remedio, pues oye, si les falta mano de obra, pues aumenten la mano de obra, no sé, ¿sabes lo que dice? Nosotros en la empresa lo vemos las cosas más prácticamente. Después, en el caso de Europa, pues lo que falta es energía. Claro, el caso en Europa es otro tema. El tema de la energía, claro, el tema de la energía sí viene dado por la guerra, ¿no? Obviamente, la inflación en Europa, de una manera coherente, no se acabará hasta que desaparezca el shock de energía. Este shock de energía lo hemos tenido. Cada mañana ahora nos levantamos con el precio del gas de por la mañana y de por la tarde, y algunos días hay susto, otros días no hay susto, pero eso sigue manteniendo un shock permanente de un precio de energía alto. Las empresas se cubren y los países se cubren buscando alternativas de diversificación. Aquí también, ¿no? Pero lo cierto es que no sabemos cuánto va a durar esto ni cuál va a ser el final de esta historia. Claramente, y esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo los europeos, el final de la crisis energética y el final de la crisis de Ucrania tienen que ver, y tendremos que entender cuál va a ser el final de nuestra relación de comercio y de energía con los rusos, con Rusia. Rusia no es Putin, Rusia es un gran país con unas personas y con una gente que están sufriendo igual que los ucranios. Pero cuando esto acabe, ¿de qué manera configuraremos nuestra relación? Casi nadie habla de esto, ¿eh? Ahora los rusos son los malos y ya está. Pero cuando se termine esta guerra, que esperemos que sea pronto, hay que reconfigurar todo este tema europeo con Rusia y con las demás fuentes de energía, evidentemente, haciendo un esfuerzo inversor importantísimo en energías alternativas, porque además esto está en la agenda de las Naciones Unidas y de la humanidad, digamos, para luchar contra las emisiones de CO2. Esto configura un escenario nuevo, que el día que esté, pero se tiene que tener todo en cuenta, ¿no?
Los países, por tanto, esto genera un entorno inflacionista de causas variadas y de remedios variados. Mientras no se pueden atacar los remedios, no se pueden poner los remedios adecuados a las causas de estos shocks inflacionistas. ¿Qué puede hacer el Banco Central o la FED? Pues simplemente subir el tipo de interés. Puede hacer dos cosas: subir el tipo de interés o bajar la cantidad de dinero en circulación. De momento parece, y yo, si fuera el Banco Central, subiría los tipos de interés, pero iría con mucha cura a reducir la cantidad de dinero en circulación, porque mientras que el tipo de interés, pues una cosa, aunque sea muy rápida, se absorbe, una bajada súbita de la cantidad de dinero en circulación podría provocar una restricción de crédito, y esto sí que sería fatal para la economía. Bien, esto. Mientras tanto, ¿los gobiernos qué hacen? Pues los gobiernos hacen lo de siempre: pensar en sus votantes, pensar en sus países, en otras cosas, ¿no? Y anticipar y ver que como consecuencia de esto pues puede haber una determinada crisis, y si los gobiernos de alguna manera cayeran en un gasto o en un déficit público, una política expansiva desde el punto de vista fiscal, esto sería malo. Si los países simplemente hacen políticas de momento para sobrellevar los efectos negativos de estos cambios súbitos de la tasa de inflación, pues con subvenciones, como se hizo cuando la pandemia, pero de un alcance limitado y puramente circunscrito a los motivos y a las causas que nos están en estos momentos pues haciendo que haya algunos costes sociales por encima de lo que podría ser normal, pues entonces bien. Tanto los gobiernos tienen que... Se ha visto claro en Inglaterra. En Inglaterra, los mercados, además, los mercados financieros, de cara, tolerarán cualquier cosa menos un desequilibrio presupuestario. Y eso lo tenemos que tener en cuenta todos los países, o sea, aquí en España o en Europa. El desequilibrio presupuestario, sea de derechas o de izquierdas, el mercado lo castiga. En Inglaterra tardó 30 días en que una política de derechas, pero que no tenía claro cuál era la forma de sostenibilidad de su presupuesto, pues cayó el gobierno porque la libra cayó todo. En cuanto hay equilibrio presupuestario, pues no pasa nada. Tanto, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, los gobiernos tienen cierta tendencia a ser laxos desde el punto de vista del presupuesto, porque esto ayuda al crecimiento, pero esto es totalmente contradictorio digamos, porque son medidas de aumento de demanda cuando los otros están reduciendo la demanda. El equilibrio de esto, pues es el equilibrio de lo que, no sé, si miráis, las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Pero lo difícil es lo del buen gobierno, aquello que está en el Palacio de Siena, ¿sabes? El cuadro del buen gobierno. Aquello siempre es algo muy difícil, que consiste en ponderar y ajustar las cosas, que no son nunca simples de un lado o de otro, ¿no? Guillermo, ¿quieres comentar? Sí, no. Yo he estado 30 años en Goldman Sachs, que es el banco más importante del mundo. Y me dedicaba a ir por todos los hombres más ricos del mundo para que pusiesen dinero en Goldman Sachs. Y uno de los multimillonarios es Putin. 7.500 millones de dólares. Y le dije, bueno, ¿por qué no pone usted dinero en Goldman? Odio Goldman, odio. Y entonces dijo, yo no pienso hacer nada, pero yo tengo un sistema por el cual entro en todas las elecciones del mundo con noticias falsas. Y es lo que está haciendo siempre este hombre, que es una cosa increíble, ¿no? Dentro de lo que intentaba hacer. Así es, su odio por lo americano es patente, se ha constatado, pero como ha comentado Josep,
sí tenemos que empezar a pensar todos que Rusia no es solo Putin, ni muchísimo menos, y que tenemos que primero abrir una puerta a negociación para que se pueda terminar esta guerra y, sobre todo, que Europa tenga puentes, brinde puentes a Rusia para el post de la guerra y que, porque tanto Ucrania como Rusia estarán claramente afectadas y no solo económicamente, sino también socialmente, ¿no? Arantxa, frente a eso, ahora nos encontramos con una estabilidad de cambios, unas devaluaciones similares a la que había en los años 30, a las guerras comerciales, al proteccionismo. Estamos regresando al pasado. ¿Cuál es tu visión para terminar este acto? Si me permite, Sebastián, yo diría, primero para completar la excelente descripción que nos ha hecho Josep del tema de la inflación, yo diría que hay dos cuestiones que para Europa también tienen que entrar en la ecuación. Primero, nosotros estamos importando inflación americana comprando la energía en dólares y eso tiene mucho que ver con el proyecto de internacionalizar el euro y eso no se nos puede quedar en el tintero si realmente queremos acompasar nuestra política monetaria con nuestra capacidad comercial. Y segundo, yo diría que hay un problema que tampoco se nos puede escapar y que está en nuestras manos, la fragmentación a la que nos puede llevar el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos es inflacionista. La fragmentación nos va a traer más inflación, con lo cual también ahí tenemos algo que no solo decir, sino hacer. Sobre el proteccionismo es como la tentación de no haber aprendido absolutamente nada. Puede parecer contradictorio, pero el proteccionismo no protege a los ciudadanos. El proteccionismo es la ilusión perezosa de la protección. Si lo que realmente queremos es proteger a los ciudadanos y queremos protegerlos, porque es lo que están pidiendo y la legitimación de nuestro sistema político se basa sobre la protección del individuo, pues entonces hay que hacer cosas que son un poco más complicadas que darle una reducción fiscal a quien se compra un coche eléctrico. Hay que invertir en educación, hay que invertir en infraestructuras, hay que invertir en redes de seguridad social, societal, fuertes. Eso es lo que nos va a dar la protección. Pero si no, el resto es Vega Thy Neighbor, lo inventaron, lo comentábamos hace un momento, yo cuando estaba en la Organización Mundial de Comercio tenía la foto de los Smoot and Hawley, que fueron quienes inventaron el proteccionismo en el Congreso estadounidense, que fueron los grandes padres fundadores de la Organización Mundial de Comercio, cuando todo el mundo entendió que eso es un juego muy de corto plazo que parece que nos protege, pero que en realidad nos empobrece colectivamente. O sea que yo lo que creo, Sebastián, y terminaría ahí, no nos dejemos engatusar por cantos de sirena, el friendshoring, el nearshoring, el reshoring, todo eso es nueva forma del viejo proteccionismo comercial. Mantengamos los mercados abiertos, pero invertamos en políticas domésticas fuertes, que es lo que va a permitir proteger al ciudadano. Pues muchísimas gracias a los tres, a Josep Oliu, a Arantxa González Laya, a mi querido amigo Guillermo de la Dehesa por habernos compartido estas ideas sobre el comercio multilateral y cómo a través del comercio podemos seguir defendiendo la prosperidad y la paz en el mundo. Y a continuación hay un vídeo sobre nuestro centenario. Sí, Qué un bien. vídeo de un minuto, no se ponen nerviosos, y después hay las palabras de la presidenta mundial que cerrará el acto. La presidenta, que es la primera vez con la que la Cámara de Comercio Internacional cuenta con Lo verán allí ustedes. una mujer presidente y la segunda vez que tenemos una presidente de Iberoamérica, con lo cual nuestra gran amiga María Fernanda Garza cerrará el acto. Por favor, el vídeo sobre esos 100 años de historia en España.
Muchas gracias, Sebastián. Señoras, señores, distinguidos invitados, amigos, es un privilegio tener la oportunidad de acompañarles en esta celebración del centenario de ICC España. Mi especial agradecimiento a Sebastián y a Jordi por su amable invitación. Y no es de extrañar que el Comité Español se formara prácticamente desde el inicio de la existencia de la Cámara de Comercio Internacional, considerando que el comercio formaba una parte integral de la historia de España. Desde aquellos primeros pobladores del Neolítico en la península ibérica que ya comerciaban sal, sílex, ámbar y marfil, el comercio se fue consolidando durante la Edad de Bronce, alcanzando un gran desarrollo a finales del siglo IX a.C. con los fenicios. Los distintos pueblos que habitaron la península estuvieron siempre involucrados en el comercio exterior, desarrollando importantes rutas como el Camino de Hércules entre el Golfo de León y las costas gaditanas o la Vía de la Plata. Cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes continuaron haciendo del comercio un importante motor de desarrollo de sus pueblos, reinos y ciudades, hasta llegar a los grandes descubrimientos del Renacimiento y la incorporación de innumerables productos a la vida de millones de personas desde entonces, gracias al comercio español. Pocos países como España cuentan con tan legendaria tradición comercial. Muchas felicidades nuevamente por estos primeros 100 años de promover un comercio libre, abierto, con competencia y con reglas. Soy profundamente consciente de que mi mandato como presidente de la CCI, y de hecho el centenario de CCI España, llega en un momento de gran incertidumbre para la economía mundial. La respuesta a la crisis financiera mundial ha tenido un impacto y un efecto distorsionador en muchas economías. La pandemia del COVID-19 ha pasado factura y ahora el conflicto en Ucrania. Todo ello ha llevado a muchos comentaristas a preguntarse si la globalización se encuentra en un punto de inflexión definitivo, lo cual es totalmente comprensible. Pero creo firmemente que el debate sobre el futuro de la globalización debe situarse en el contexto adecuado. Después de todo, ya hemos escuchado algunas predicciones hiperbólicas desde el principio de la pandemia. Por ejemplo, un informe de McKinsey publicado a mediados de 2020 declaraba el fin de la globalización y anunciaba una nueva era de deslocalización, nearshoring, friendshoring, etc. Pero para principios de 2021 no habíamos encontrado ninguna prueba que sugiriera que la pandemia había precipitado una reconfiguración fundamental del comercio mundial. De hecho, gobiernos como el de Japón, que ofrecieron importantes incentivos a las empresas dispuestas a deslocalizar sus cadenas de producción, fueron en su mayoría rechazados por las grandes empresas. Y no es casualidad que dicho informe ya no se encuentre en el sitio web de McKinsey. Varios estudios del Banco Mundial realizados en los últimos años han demostrado que la deslocalización de productos a gran escala es sencillamente inviable únicamente tomando en consideración temas económicos. Y hay una simple lógica comercial detrás de estas conclusiones. La primera es que las fábricas, la maquinaria y el capital humano no brotan del suelo de la noche a la mañana. Tampoco pueden construirse sin un coste inicial considerable. Dejando de lado las opciones de fabricación más básicas, los defensores de la deslocalización parecen tener una comprensión muy anticuada de cómo funcionan las cadenas de valor y de las inversiones y competencias necesarias para la producción en algunas regiones. Pregúntense lo siguiente: ¿cómo es posible que las multinacionales que comparten las responsabilidades de innovación e investigación de productos con proveedores con los que tienen relaciones a largo plazo, de repente trasladen estas responsabilidades más cerca de casa?
Y digo todo esto no para descartar la noción de que la globalización está verdaderamente en una importante encrucijada, sino para señalar que a menudo es más resistente o persistente de lo que muchos analistas a veces se apresuran a sugerir. Dicho esto, la opinión que hemos escuchado en nuestra red en los últimos meses es que la crisis entre Rusia y Ucrania probablemente tendrá efectos más profundos en el comercio mundial que el propio COVID-19. Y es que hay una lógica sólida para ello, ya que las ramificaciones geopolíticas de la guerra se suman a las interrupciones de las cadenas de suministro que ya veníamos experimentando desde mediados de 2021 e incluso desde 2019. Teniendo en cuenta todo esto, quisiera exponer 3 escenarios realistas de cara al futuro y comentarles que ninguno de ellos es mutuamente excluyente. El primer escenario es de desgaste y de fragmentación progresiva. La escalada sin precedentes de las sanciones a Rusia bien pueden acelerar la corrosión de la globalización que, según muchos analistas, se afianzó tras la crisis financiera global y que se aceleró de forma más intensa con el voto del Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Es evidente que existe el riesgo de que la guerra de Ucrania y las crecientes tensiones chino-estadounidenses de las que ya nos hablaban hace unos momentos proyecten una larga sombra geopolítica sobre el comercio mundial que tiene el potencial de deshacer gradualmente nuestra interconexión económica. Como he mencionado antes, hay una clara lógica económica detrás de la durabilidad de la globalización, ya que dados los nuevos riesgos y realidades geopolíticas, puede que no merezca la pena arriesgarnos a confiar en determinados puntos de estrangulamiento, sobre todo si esos puntos se encuentran en países políticamente inestables o poco confiables. Las empresas multinacionales, con el estímulo de los gobiernos, se asegurarán, lógicamente, contra los problemas, construyendo cadenas de suministro redundantes en lugares más seguros. Y como cualquier forma de seguro, esto protegerá contra algunos riesgos negativos, pero será un costo directo que no producirá beneficios económicos inmediatos. Si la politización del comercio obliga gradualmente al mundo a dividirse en bloques comerciales, no cabe duda que veremos una tendencia menor de crecimiento y un descenso de la innovación. Las empresas e industrias nacionales tendrán más poder para exigir protecciones especiales, lo que supondrá un lastre para la innovación. En conjunto, el rendimiento real de las inversiones realizadas por los hogares y las empresas disminuirá. Por desgracia, este escenario será aún peor para gran parte del mundo en desarrollo. Las alzas de los precios de los alimentos y de la energía ya están perjudicando a los ciudadanos de los países más pobres. Y el impacto económico de una globalización en vías de extinción supondrá un nuevo golpe para los países menos favorecidos. Lamentablemente, este escenario será aún peor en gran parte para el mundo en desarrollo. Las alzas de los precios y de la energía ya están perjudicando a los ciudadanos de estos estados más pobres y el impacto económico de una globalización corroída supondrá un nuevo golpe para su desarrollo. Si los países menos favorecidos se ven obligados a elegir el bando, o sea, un bando u otro, como nos decía Arantxa, sobre estos bloques, a la hora de decidir de dónde obtener la ayuda y la inversión extranjera directa, las oportunidades para sus sectores privados se reducirán. Las empresas de estos países dependerán cada vez más
de los guardianes gubernamentales en su país y en el extranjero. Y las economías occidentales, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, aumentan el uso de las sanciones, las empresas tendrán menos probabilidades de invertir en estas economías. En concreto, es comprensible que las empresas multinacionales traten de evitar riesgos legales y de reputación evidentes, por lo que renunciarán a invertir en lugares que consideren potencialmente inestables desde el punto de vista político. La cooperación mundial en cuestiones como el cambio climático también se hará mucho más difícil que en la actualidad. No creo que este escenario sea una conclusión inevitable, ni mucho menos. Puede que se limite más a algunos productos esenciales, como por ejemplo los alimentos, la energía, productos médicos, metales. Sin embargo, creo que es vital que reconozcamos que las corrientes políticas actuales y los riesgos que conllevan a mediano plazo. El segundo escenario que preveo es que las tensiones políticas se enfríen y la capacidad de recuperación gane a la eficiencia. Suponiendo que las tensiones geopolíticas se atenuaran a algo parecido a lo que teníamos durante 2022, antes de 2022, una tendencia que podríamos esperar ver sería la creciente diversificación geográfica de las cadenas de suministro que ya mencionaba Josep. Es decir, si una empresa se abastece hoy de componentes clave de 5 proveedores en un solo país, las lecciones de la pandemia y de la guerra en Ucrania bien pueden animarles a abastecerse de 5 proveedores en 5 jurisdicciones diferentes. Esto, como sabemos, ya está ocurriendo y es una tendencia que podemos esperar razonablemente que se acelere siempre que las condiciones geopolíticas imperantes lo permitan. Es un escenario de globalización resistente en donde los patrones de comercio se volverán mucho más difusos, con la gran ventaja de que muchas empresas del mundo en desarrollo tendrán nuevas oportunidades de entrar en las cadenas de valor mundiales. Sin embargo, esto implicará un necesario ajuste estructural en algunos países de producción elevada y también tendrá que ser respaldado con inversiones, asistencia técnica y creación de capacidades en muchos países en desarrollo para mejorar su capacidad productiva y su preparación para integrarse al comercio. Para Occidente, esto supone un replanteamiento significativo de la escala y el enfoque de los actuales programas de apoyo al comercio. La verdadera capacidad de recuperación de las cadenas de suministro no la conseguirán por sí solas las empresas. Tendrá que estar respaldada por una sólida cooperación público-privada. Sabemos, por supuesto, que la digitalización de la cadena de suministro es también un motor clave de la resiliencia. Y en esta agenda todos debemos invertir más tiempo, más recursos y más esfuerzos para librar al sistema comercial mundial de la fragilidad que supone su dependencia de los documentos de papel. El tercer escenario en que podamos ver es un impulso político a corto plazo por parte de los gobiernos para deslocalizar, nearshoring, friendshoring, que nunca sé cómo traducir, pero ya vi que tú tampoco, el reshoring. Y esto, perdón, me perdí. Esto estaría seguido de una reacción pública contra esas políticas. Las familias en Occidente no se conformarán con nuevos aumentos al coste de la vida para permitir que los gobiernos puedan proseguir con determinados fines geopolíticos. ¿Podrían las economías de Occidente encontrar suficientes trabajadores para los puestos de trabajo que se deslocalizarían? Dada la rigidez del mercado laboral en Estados Unidos y Europa, esto no podemos darlo por un hecho.
¿Están las comunidades locales dispuestas a aceptar la extracción de materias primas esenciales en sus patios traseros en lugar de en países lejanos? ¿O se darán cuenta los votantes de que, aunque la globalización tenía sus límites, la promesa de la localización no era todo lo que prometían los políticos? Son preguntas difíciles de responder, pero creo que es justo decir que el apoyo público a la desglobalización no es seguro que perdure una vez que se hagan evidentes todas sus implicaciones. Como he dicho antes, estos posibles escenarios no son mutuamente excluyentes, tampoco cubren toda la gama de caminos que puede seguir la globalización. Pero una cosa es segura: nosotros, como comunidad empresarial, debemos estar preparados para responder no solo en nuestras operaciones, sino como promotores de opciones políticas que permitan el comercio, citando la misión de la ICC como motor de la paz, prosperidad y de oportunidades para todos. Y esto significa defender que se mantenga la interconexión económica mundial y trabajar como socio de los gobiernos para matizar las decisiones de la política comercial y exterior. El punto de inflexión del comercio y la globalización debe entenderse como uno de los retos definitorios a los que se enfrentan todas las empresas hoy en día. Para evitar el escenario de progresiva fragmentación y desgaste de la economía global que he mencionado antes, y todos los riesgos que conlleva, necesitaremos más organización, fortaleza intelectual, un enfoque sostenido, un sentido de propósito común y una estrategia compartida. Y puedo asegurarles que estoy profundamente comprometida a garantizar que la CCI proporcione precisamente eso. Los últimos 100 años han demostrado que el comercio es un poderoso motor de prosperidad. Debemos mantenernos fieles a nuestros valores frente a los vientos en contra, tanto políticos y económicos, a los que nos enfrentamos. Debemos recuperar la cordura en el debate sobre el futuro del comercio y debemos hacerlo con verdadera urgencia. Muchas gracias. Como es una fiesta de cumpleaños, hay comida y bebida al fondo, lo digo porque si corresponde tocar el aperitivo, cóctel o lo que corresponda. Gracias por todo. El presupuesto de la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos mayores de 20.000